Bueno, voy aquí manejando y voy a tener la mano aquí estirada. De pronto se va a mover el teléfono. Quiero comentarles por qué el riesgo. ¿Por qué el riesgo lleva a que algunos seres humanos puedan avanzar y otros no? ¿Por qué? ¿Por qué el riesgo tiende a paralizar? Cuando se presenta, le evita actuar a ciertas personas, porque el riesgo también activa ese miedo en ciertos seres humanos. Hay otros en los que no. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Nos colocamos a ver la historia de la humanidad, del mundo entero. La mayoría de cosas que tú ves no existían en la realidad. Es más, tú ves este reloj antes, o sea, no este reloj en sí como la marca, no, en general los relojes de muñeca. En su momento, cuando se crearon por primera vez, no conozco la historia a detalle, me imagino que primero estaban los de la pared, y antes que existieran los de la pared, creaban formas de medir la sombra del sol para medir el tiempo, pero cada uno de estos avances, antes de que existieran, y llegó la primera persona que expuso la idea ante, no sé, un grupo de su comunidad o ante quien fuera, esta idea era nueva, no existía antes, ¿cierto? Por ende, como no existía, no hacía parte de la realidad de los demás. Es como decir, ve, imagínate, no sé, algo que nunca te has imaginado, o sea, como que algo que antes de que esté en la mente nunca haya existido. Es que ni siquiera lo puedo escribir. ¿Por qué? Porque no hace parte de mi realidad. Entonces la mente está constantemente buscando, haciendo comparaciones, ¿cierto? O esto se me parece algo que yo ya vi 10 años atrás, ¿cierto? Pero cuando hay cosas nuevas, entonces no tiene elementos para compararlo. Entonces, en ese momento, cuando la primera persona dijo, oh, esto podría ser, este reloj podría ser algo que pueda innovar y puede ser de mucha utilidad, la mayoría de personas normalmente le dijeron, tú estás loco. ¿Quién va a querer llevar un reloj en la muñeca cuando lo tenemos ya en la sala, en el comedor, en la cocina, en la iglesia? Ya la gente está satisfecha teniendo el reloj o llevándolo en su bolsillo. Entonces, esa persona primero fue vista como loco o como loca, ¿cierto? El carro también fue igual. También a Henry Ford le dijeron, pues ya tenemos los caballos, ¿quién se va a querer montar en algo mecánico que lo lleve de punto A a punto Z? O sea, ya, un caballo, si necesito más potencia, me llevo 2. Entonces, hay que entender que la mayoría de cosas que hay ahora no existían en la realidad de los demás. Y por ende, las personas que tenían estas ideas en su cabeza, solamente ellas podían ver que eran realidad, porque existían para ellos, y ellos fueron los instrumentos y las herramientas que Dios decidió o tomó para traer estas ideas a la realidad. Entonces, cada uno de nosotros tiene una misión específica, y es
primero que todo, permitirse ser esta herramienta para Dios. Lo que sea que Él quiera crear a través de nosotros, permitírselo hacer, permitir que Él lo pueda crear. ¿Y cómo podemos llegar a hacer esto? Primero que todo, alineándonos con Él, ¿cierto? Entonces, tú te preguntarás, ok, ¿y cuál puede ser esa idea? ¿Cuál puede ser esa? Cada uno de nosotros en el fondo del corazón sabe aquí que ha querido hacer algo. Ha tenido una idea aquí en la mente, en su corazón, y lo ha tenido presente y ha dicho, esto puede funcionar, esto quizá pueda ayudar. Y puede ser que esa no sea la idea que en verdad Dios, a la cual destinó Dios, como que sea la idea final, ¿no? Como la cual en verdad Dios quiere que tú hagas, ¿cierto? Pero puede ser que esa idea sea un completo fallo, un completo desastre, pero esa te lleve a evolucionar de tal manera que des con la que Dios se ha enviado a hacer. Entonces, ¿por qué es importante actuar, creer, tener fe y estar cerca de Dios? ¿Por qué eso es importante? Porque al estar cerca de Dios, ¿cierto?, se hace la imagen más clara. Porque Dios es la fuente de la fe. La fe es, haz de cuenta que tú estás en un cuarto oscuro y te encienden un proyector. Pero tú de este cuarto oscuro no has salido nunca. Y este proyector te dice, ok, así tal cual como tú estás viendo esto, una vez tú abras esta puerta de este cuarto oscuro, así esto va a ser allá afuera. Entonces, a la mayoría de personas esto les causa temor. Porque dicen, no, pero es que yo no sé, o sea, yo no he salido de este cuarto y apenas abra esa puerta y sea todo oscuro igual, entonces no voy a salir, ¿cierto? Pero la fe, ¿qué es? La fe es decir, oh, este proyector me está mostrando cómo es afuera, o sea, es así. Y cuando tú, por fe, asumes las cosas como que ya son realidad, ahí es que todo se activa, ahí es que todo completamente se activa en tu vida. Todas las energías positivas se activan y vienen a ti. Pero ¿cómo se logra eso? ¿Cerca de quién? De Él, de Dios. Porque es la fuente de esa energía. Se me apagó el teléfono, estaba manejando y no me percaté para cargarlo. Estoy por acá con Lulu, que la operaron esta semana. Hola, salúdalos, Lulu. Salúdalos, saluda a la cámara. La operaron, le dio algo, una infección en el útero que le da a los perros cuando no se aparean. Lulu no probó hombre nunca y pues esta infección llevó a que la tuviéramos que operar de urgencia, pero gracias a Dios está bien, ¿cierto? ¿Cómo te sientes ahora? Acabaste de comer rico, ¿cierto? Ah, nomás como se saborea. Entonces, ¿qué es lo que yo estaba comentándoles ahora con respecto a lo del a la fe? Dios es el que da la energía del proyector, el que coloca la imagen en el proyector, el que creó el cuarto y el que hace que lo que el proyector te muestra se haga realidad fuera del cuarto. Eso es lo que hace Dios. Por eso lo más importante es acercarse a Él. Una manera que yo encuentro y he encontrado, hay dos maneras que son demasiado contundentes con las que yo he encontrado acercarme a Dios. La primera es con la acción. La acción. Digamos que estás en la casa. Yo estoy aquí, ¿cierto? Y estoy pensando que, bueno, hay algo que yo quiero hacer. No sé, quiero ver un video para aprender algo, o dije que iba a lavar el baño, no sé, cualquier cosa que tú quieras hacer o que tengas que hacer, ¿cierto?
Entonces, también tengo el televisor. Entonces, tengo la opción de decir, bueno, me voy a quedar acá, prendo el televisión, me quedo, o sigo viendo mi teléfono, mi celular, Instagram, ¿cierto? Y procrastino, es decir, no actúo o tomo acción y hago lo que tengo que hacer. Entonces, si tomo la primera, me estoy alejando de Dios. ¿Por qué? Porque actuar es literalmente decir, estoy cumpliendo mi misión como ser humano, ¿cierto? Dios decidió que fuéramos humanos, es para eso, para que actuemos, para que busquemos nuestra misión, nos alineemos con ella y la hagamos. Porque si no, nos hubiera hecho unos árboles. Eso, nos hubiera creado, hecho así o hecho como este de aquí, ¿cierto? Pero no, Él nos hizo humanos. Entonces, cuando actuamos, nos alineamos con Dios. Entonces, la acción viene de un pensamiento, ¿cierto? Tú tienes un pensamiento, voy a hacer esto. Bueno. Pero inmediato llega el otro y dice, no, pero lo puedo hacer después. Entonces, entre más tú ejecutes el pensamiento de acción, recuerden que estos pensamientos vienen de Dios. Entonces, entre más tú los ejecutes, literalmente estás haciendo lo que Dios te dice, entonces estás conectando con Él. Y cuando tú eres fiel, vas a conectar más con estados. Entonces, te viene un pensamiento, lo haces, lo aplicas, sigues. Entonces Él te conduce y te va poniendo diferentes tareas. Te va alineando con tu misión. Pero como dice el dicho, solo se hace camino al andar. Tienes que comenzar a actuar. Una vez tú ya estés actuando, siguiendo la voz, siguiendo tu conciencia, y sigas actuando, aunque a veces no lo entiendas, solo hazlo. Y se te van a ir mostrando las cosas, vas a ver ciertas apariencias, o sea, vas a ver otra realidad, vas a ver que muchas cosas son apariencias, muchas cosas son engaños de esta realidad que solamente te quieren distraer, dejar ahí, y cuando tú estás actuando, o sea, es como que, wow, o sea, esto es una vida completamente, o sea, ajena, o sea, hay otra manera de vivir. Y la segunda que he encontrado que últimamente me ha conectado a un nivel muy brutal es leer la palabra de Dios. ¿Qué sucede? Yo vengo de vivir en la calle, consumir drogas, robar, estar con prostitutas, tener un entorno negativo. No sé si ya comenté no creer en Dios. Entonces, sumando todos estos factores, mi vida como total era fatal, ¿cierto? Así me destruyo, sobredosis, accidentes, me desconfiguré la cara, por eso tengo no sé si logran ver que mi nariz viene como así como de lado, es porque en un accidente casi nos matamos, la persona que iba manejando se quedó dormida de tanta droga que habíamos consumido, pastillas, y yo iba en el asiento de atrás, iba dormido también. Chocamos de isofacto y me di contra el asiento delantero, casi pierdo la vida. Recuerdo me llevaron a la casa donde yo vivía, me quedé en el suelo y alrededor había un charco de sangre. Mi mamá llegó, la llamaron, yo tenía como 17 años y casi se muere de verme en ese estado fatal. Y dirán, Michael, entonces ¿cuántos años tú tienes? Yo tengo 24. Yo vivo solo desde los 16. Desde los 16 años empecé a vivir solo, empecé a tener muchos trabajos, empecé a trabajar desde los 12, 11 años que me fui para Panamá. Entonces
sí, he tenido una trayectoria en la que me he equivocado, he fallado y he tomado riesgos. Entonces, cuando volvemos al inicio de este video, de esta conversación, el riesgo es hacer algo, añadir un elemento nuevo a tu realidad, ¿cierto? Que lo puedes alcanzar, ¿cuál es la probabilidad? Esta, y que no lo puedas alcanzar, esta. Entonces, actuar, es decir, al menos, es decir, que si tú te arriesgas, tú al menos creaste, ¿cierto? Esa realidad de que lo puedes crear. Pero si no te arriesgas, la probabilidad es cero. Es cero. O sea, como ese reloj. O sea, si esta persona no lo llega a sacar de su mente y intenta así sea hacerlo de madera, la probabilidad de que tenga éxito es cero. Pero si actúa, entonces ya creó esa probabilidad. Entonces, entre más actúe, más cerca está de hacerlo real. Entonces, riesgo, acción, fe y encontrar la manera. ¿Cómo metemos todo eso digamos, en un método, en un plan, en un modo, en una forma, ¿cierto? Es entendiendo cuál es su misión, entendiendo qué quieres hacer tú de corazón en realidad. ¿Qué es lo que de verdad te da alegría? ¿Qué es a lo que tú te refieres cuando hablas de la libertad? Y no solamente monetaria, aunque sí, el dinero es muy bacano porque te permite no preocuparte por muchas cosas, pero hay algo más que significa libertad. Tener tiempo para decir, sabes que en mi caso me quiero sentar a hacer una canción, pero antes no lo hacía porque estaba trabajando 12 horas al día y no lo podía hacer. Para mí eso es libertad. Para mí eso es, quiero leer un libro, pero nomás tengo media hora porque estoy en el break, en el descanso y después tengo que volver a trabajar. Para mí eso es libertad. Entonces, ¿qué te gustaría hacer que te haga sentir como que tú te sientes, esto lo quiero hacer de verdad? Es como que es alinearte con tu misión. ¿Cuál es tu misión? La que sea. La que sea. Entonces, cuando tú te empiezas a caminar con esa misión, empiezas a actuar. Entonces, ahí vamos a colocar todo junto. Empiezas a actuar, ¿cierto? Te levantas y te empieza a hablar la voz. Listo, tengo que hacer esto. Dejas de procrastinar, solo actúas. Actúas, avanzo, actúas. Esa la tiene que ser la forma. Nada va a resultar de la noche a la mañana. Solamente actuando y caminando un día vas a crear como tener un cuadro, un lienzo que no sabes cómo es, pero lo vas a empezar a pintar y tú literalmente solo estás siguiendo las instrucciones de un tutor que te dice, bueno, coge ahora el pincel y haz este trazo, y este otro trazo, y ese otro trazo, y ese otro trazo. Entonces tú vas a empezar a dar trazo de trazo y no va a tener ni sentido, y vas a decir como que en verdad esto, o sea, va a resultar, o sea, yo me voy a ganar un premio Nobel por esto lo van a poner en un museo y la persona te dice, este va a ser el mejor cuadro del mundo. Y tú, pero, o sea, y entonces empiezan a dudar, pero solo sigue pintando. No vas a tener sentido, no va a tener forma, pero sigue pintando. El instructor sabe lo que hace. Entonces, una vez tú tengas fe ciega en el instructor, vas a seguir pintando. El cuadro va a tener forma. Entonces, eso es lo mismo, tú vas a seguir actuando. No va a haber mucho sentido, pero le vas a ir viendo forma. Entonces, después lo vas a ir mirando el cuadro y vas a decir, oh, ok, ya entiendo. Oh, ya tiene un poquito de color acá en esta esquina. Entonces, falta para... hasta que el tutor, la persona que te está guiando a hacer este cuadro, en este caso me refiero a Dios,
un día va a tener el cuadro y va a decir, ok, esto era lo que yo te estaba hablando. Y tú, oh, ok, wow. Tú solamente te permitiste guiar por él. Entonces, ahí literalmente con esa analogía, pude aglomerar todos los elementos de los que estamos hablando. Acción, fe y tener eso alineado de la misión. Y mientras tú vas pintando, vas actuando, ¿cómo es que mantienes la fe activa? Leyendo la palabra de Dios, haciendo una oración, teniendo conexión con Él. ¿Por qué? Porque la Biblia literalmente habla de cómo personas como tú, así de la nada, un día conectaron con Dios, siguieron su misión, siguieron su plan y gracias a la fe lo lograron. Porque eso habla la Biblia. Habla de cómo es que Pedro recibía instrucciones de Dios a través de ángeles, a través de visiones, ¿cierto? Como lo del proyector. Él las creía cuando actuaba, entonces veía lo que Dios había preparado y él, oh, ok. Entonces seguía y seguía y seguía y hizo cosas que no puede explicar cualquier humano. O sea, en la actualidad es como que, oh, no, eso no es real, pero es que la fe, haga de cuenta que acá esta es la ventana, ¿cierto? Esta casa tiene una ventana aquí, otra ventana por allá. La fe, haz de cuenta que de repente, donde no había una ventana, abrió una ventana. Así, ya, ahí. Donde no existía una puerta como esta, abrió una puerta. Ya, eso es la fe. Eso es la fe, es hacer cosas nuevas en la realidad. Y cuando piensen que, oh, ¿y esto cómo es? Recuerden que esto no existía solamente hasta que alguien lo trajo a la realidad y ahora es parte de la realidad. Y para todos es, oh, ahora esto es parte de la realidad. La realidad de esto, como el mundo general, es como un PowerPoint, donde vamos colocando todo lo que sacamos de acá. Pero hay que tener fe, lo tenemos que proyectar, creer en esa proyección, actuar. Y mientras actuamos, mientras lo creamos, alimentarnos con la palabra de Dios, con la oración para poder continuar, porque el miedo como seres humanos no nos permite arriesgar y nos hace llenar la cabeza de miles de cosas y decir, no, pero esto quizás sí, quizás no, So, hasta acá llegamos. Creo que es un video muy bacano como para reflexionar, como para pensar un poco en qué queremos en verdad. ¿Qué queremos en verdad? ¿Cómo podemos crear un plan y sacar provecho de esta realidad de la vida? Porque pues todos tenemos sueños, todos queremos crear algo nuevo en la realidad, pero a veces no sabemos cómo y menos por qué. No, el por qué no puede ser hacer dinero, no, el por qué tiene que ser algo más allá, con más profundidad, algo más celestial. Y cuando llegas a ese nivel de libertad, de decir, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, no por el dinero, no, voy a hacer esto porque me da esa calma, esa paz, esa tranquilidad. Te llegas, sigue aplicando todo eso que acabo de comentar y hasta que pasas al otro extremo, ves el dibujo que el tutor quería que tú plasmaras en ese lienzo, que es tu vida, como sabía que él había preparado para ti, que tú fuiste creando gracias a su instrucción y todo está siendo real. Entonces, acá los dejo, Dios los bendiga, boom Mike y ya, ahí nos seguimos viendo.